Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que esta palabra que será lanzada el día de hoy sea para todo buen propósito en nuestra vida, Señor, que sea para redarguirnos, Señor, para enseñarnos, instruirnos, toda buena obra, bendito Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y que pongas el querer como el hacer en nosotros, Dios. En tu nombre, Jesucristo, amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. El día de hoy el Señor me ha regalado un mensaje. Bienvenido, Giovanni, me alegra mucho que estés acá. Y para todos los que de pronto están y no habían venido, bienvenidos. El Señor me regaló una palabra que yo creo que proviene de Él, porque lo creo y estoy seguro porque está en la Biblia. Entonces por eso tengo la seguridad de que esta palabra proviene de parte de Dios para nosotros. Y el día de hoy es una advertencia para ser feliz. Por lo general, para ser feliz no nos dan advertencias, ¿cierto? Sino que nos dan de pronto bendiciones, nos dan muchas otras cosas, pero el día de hoy el Señor nos quiere dar una advertencia especial para que podamos ser felices realmente, para que podamos tener el gozo del Señor en nuestro corazón. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, y vamos a leer inicialmente los versículos 1 al 5. Yo los invito a que ustedes lo busquen en sus Biblias, hagamos el ejercicio. Miren que a veces en la casa se nos olvida, ¿cierto? A veces no tenemos la costumbre y podemos empezar, si queremos empezar a tomar ese buen hábito de leer la palabra todos los días, hagámoslo aquí en el templo. Busquemos la palabra de Dios. La hermana Zoraida va a pasar, para los que necesiten una Biblia, pueden levantar su mano. Ahí tenemos algunas para facilitarles y prestarles. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Vamos a dejar ahí un momento y ahorita leemos el versículo 5. Entonces, mis amados hermanos, aquí esta palabra nos está haciendo referencia a un momento de la historia del pueblo de Israel, cuando ellos pasaron por ese éxodo, ¿cierto? Pasaron de un cautiverio en Egipto, de una esclavitud en Egipto, a un tiempo en el desierto donde el Señor trató con ellos, ¿verdad? Donde ellos tenían que durar cierta cantidad de días, pero se le multiplicó por años, ¿verdad? Y duraron 40 años en el desierto. Entonces resulta que en ese tiempo nacieron personas, murieron personas, pero esta palabra nos dice que para todos ellos estuvo la nube del Señor, ¿cierto? Todos fueron bautizados en esa nube, pasaron por el agua, pasaron incluso cuando la palabra nos muestra que el mar se abrió, en este milagro tan impresionante, ¿cierto? La Biblia nos habla del Mar Rojo, y nosotros, si nos ubicamos geográficamente, el Mar Rojo es un cuerpo de agua muy grande, ¿cierto? Pero en la traducción literal de la Biblia nos dice mar de juncos. Incluso si ustedes leen algunas versiones de la Biblia, hace la aclaración y nos dice en la traducción literal se refiere a mar de juncos. Entonces,
Probablemente no era el Mar Rojo, sino el Mar de Juncos, pero sin embargo fue un milagro impresionante, ¿cierto? Hace poco tenía la oportunidad de ver un programa documental donde ponían a prueba científica los milagros de la Biblia. Y entre ellos hablaban de la división del mar para que el pueblo de Israel pasara. Entonces les cuento esto como anécdota. El programa rápidamente todo lo veía desde un punto de vista científico y no tenía ninguna intención de decir que era un milagro, sino simplemente analizar si científicamente era posible y probable que sucediera lo que sucedió. Como conclusión, era probable, y toda la historia geológica que se podía ver en las rocas, que se podía ver en los escritos, que se podía ver en los libros antiguos, todo estaba encaminado a que no solo era posible, sino que había sucedido, ¿cierto? Entonces finalmente ellos daban conclusiones de que casualidades, de que pudo haber pasado tal y tal otra cosa en el mismo tiempo, y todo se dio para que pasara en el Mar de Juncos algo así. Nosotros sabemos que no es una casualidad, sino que la palabra de Dios lo dejó escrito porque Dios lo hizo, fue el milagro de Dios, ¿cierto? Entonces, este pueblo de Israel pasó todo por ahí. El Señor abrió el mar para que no fueran asesinados por el pueblo egipcio o por el faraón en su momento. Para todos estuvo esa columna de fuego que los protegía del frío de la noche en el desierto. De pronto podemos saber que el desierto en el día es abrasador, el sol es inclemente, pero en la noche el frío es insoportable, ¿cierto? Entonces en el día tenían una nube que los protegía del sol, y en la noche una columna de fuego también que les proporcionaba bienestar a ellos y calidez. Y era para todos, ¿cierto? Y el día de hoy, ¿será que Dios cambió? Nos dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿cierto? Entonces el mismo Dios que estuvo con el pueblo de Israel es el mismo Dios que está con nosotros hoy en día. Y a todos los que hemos sido llamados a ser su pueblo, todos los que hemos creído en Jesucristo y nos hemos convertido en hijos de Dios, tenemos la misma bendición de la protección de Dios. Para todos está esa nube de protección de Dios, y para todos nosotros está la columna de fuego que nos protege del frío. ¿Cómo podemos acceder a ella? A través del Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo nos calienta, ¿cierto? Nos da ese abrigo en la noche, pero también nos da esa frescura y esa alegría en el día para poder vivir bien. Amén. Y dice el versículo 5, estamos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 5. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Hasta ahí va todo bonito, ¿cierto? Donde estaba la nube y estaba la columna, y Dios los protegió, a todos los pasó por el agua, los cuidó, los protegió, y lo sigue haciendo hoy en día. Pero ¿qué pasa? No solamente Dios es el mismo, sino que su pueblo hoy también comete muchos errores de los que cometió el pueblo de Israel. Entonces nosotros, a pesar de que Dios nos protege, a pesar de que Dios nos da el alimento, Dios nos da el abrigo, ¿cierto? A veces nosotros creemos que Dios no está con nosotros porque no tengo la Toyota de último modelo, o porque no he podido comprar mi apartamento, o porque no tengo el reloj que quiero, o no tengo el celular que quiero. Cuando les digo la verdad, mis hermanos, para vivir bien no necesitamos ninguna de estas cosas. Realmente lo que necesitamos para vivir bien es la presencia de Dios en nosotros. Todo lo demás es pasajero. Y si nosotros nos dedicamos a buscar esa presencia de Dios, todas esas cosas nos van a alcanzar a nosotros. No vamos a tener que estar corriendo detrás de ella, matándonos la vida, acabando nuestra vida, acabando nuestra salud por conseguir cosas materiales que al fin de cuentas se corroen, se dañan, se pudren, se acaban, ¿cierto? Las pueden robar, puede pasar cualquier cosa. ¿Que son deliciosas y útiles? Sí lo son. No lo puedo negar, que no es lo mismo andar a pie que andar en un carro, y no es lo mismo andar en un carro modelo 97 que en un carro modelo 2023, ¿cierto? Pero yo puedo vivir feliz sin carro, sí, puedo vivir feliz sin carro. ¿Puedo vivir feliz en arriendo? Puedo vivir feliz en arriendo, porque es que mi felicidad no se basa en mis posesiones materiales, ¿cierto? ¿Puedo vivir feliz en la salud? Claro, en la salud es más fácil vivir feliz, pero ¿puedo vivir feliz en la enfermedad?
también puedo vivir feliz en la enfermedad, porque es que mi felicidad no depende de mi condición física. Mi felicidad depende de una esperanza que yo tengo en Jesucristo. Y ahí hay una diferencia entre los que hemos decidido creer en Cristo y los que todavía no lo han podido o no lo han querido aceptar, ¿cierto? Que nosotros tenemos esa esperanza, la cual nos da paz, nos da alegría, nos da felicidad, sin importar la situación por la que estemos pasando. Ahí vamos a seguir teniendo esperanza, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que ni la fe, ni la esperanza, ni el amor se van a acabar, ¿cierto? Pero que el mayor de ellos es el amor. Y el Señor nos está mostrando cómo Él ama a su pueblo. Amó a su pueblo de Israel cuando lo pasó por el desierto y lo protegió. Y nos ama hoy en día cuando nos protege de tanta maldad y tantas cosas que hay en este mundo. Yo creo que para nadie es un secreto que este mundo está muy corrupto, ¿cierto? Y estamos pasando por tiempos que son realmente complejos. O sea, el viernes hablábamos incluso en una reunión que ya hasta los niños desde 4 años prácticamente o muy pequeñitos han perdido su inocencia, ¿cierto? En la forma en que hablan, en la forma en que se expresan, en la forma en que actúan, las cosas que ellos hacen. Muchos han perdido la inocencia, y esto no es más que un síntoma de la corrupción en la que está inmersa este mundo, ¿cierto? Entonces, ¿hubo maldad antes? Sí, hubo maldad antes. ¿Hay maldad hoy en día? También hay maldad hoy en día. Y lo más triste es que en el pueblo de Dios también hay corrupción, ¿cierto? Dice el versículo 5 que Dios no se agradó con la mayoría del pueblo de Israel. Ni siquiera fue con unos pocos, dice que fue con la mayoría. Y esperemos que hoy en día sean pocos con los que el Señor no se agrada y que no seamos uno de ellos. Vamos a ver cuál es la advertencia que nos hace el Señor. Entonces, el primer punto del día de hoy es que Dios sigue siendo bueno, ¿cierto? Dios es bueno con nosotros hoy en día, así como lo fue con el pueblo de Israel en ese tiempo. Pero el segundo punto es que Dios no se agrada de todo su pueblo, ¿cierto? ¿Y cuántos son pueblo de Dios aquí? ¿Cuántos creen que son el pueblo de Dios? Si no entiende el concepto del pueblo de Dios, sencillamente el pueblo de Dios es el que ha decidido creer en Jesucristo, confesarlo, se ha convertido en hijo de Dios y ahora pertenece al pueblo de Dios. Ese es ser el pueblo de Dios. No es que nosotros vamos a cambiar nuestra cédula y ya no va a decir nacionalidad colombiano, sino nacionalidad pueblo de Dios. Ese no es el concepto en realidad. Nuestro concepto es superior al que puede estar en una cédula, porque va a ser para la eternidad. Amén. Entonces nos dice el versículo 6 y versículo 7 de 1 de Corintios capítulo 10 lo siguiente. Dice la palabra de Dios: esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Nos está hablando del pueblo de Israel en el tiempo del Éxodo. Ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dicen las escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Entonces, ¿recuerdan el título del mensaje? Una advertencia para ser felices, ¿cierto? Aquí viene la primera advertencia que Dios nos hace, y Dios nos advierte específicamente acerca de la idolatría. Entonces, de pronto hablamos de idolatría y para muchos se nos viene a la mente una estatua de madera, una estampita, muchas cosas, ¿cierto? Porque es lo que tradicionalmente hemos conocido como idolatría. Pero la idolatría va mucho más allá de eso. Entonces, si ustedes ven en la imagen que está en pantalla, ustedes van a ver una persona vestida de traje. Ahí me faltaría a mí el corbatincito para estar más parecido, ¿cierto? Unas estrellitas y unas personas como alabándolo. La idolatría puede ser dirigida incluso a uno de sus familiares, ¿cierto? La idolatría podría estar dirigida incluso a uno de los líderes de la iglesia, ¿cierto? Podríamos llegar a caer en idolatría si nosotros le quitamos el lugar a Dios y se lo ponemos a una persona. Eso es parte de la idolatría. Y quiero leerles una definición que nos va
a sacar un poquito más de las dudas acerca de qué más puede ser idolatría. Entonces, nuestros corazones reconocen que necesitan algo que este mundo físico no nos puede ofrecer. Hay cosas que, como decía una publicidad, hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás existe tal marca. Ustedes la conocen, ¿cierto? Y realmente es así. Nosotros sabemos que no todo es el dinero. Incluso no sé si ustedes han escuchado, pero muchos famosos llegan a un momento en la vida en que dicen: la felicidad no es el dinero, la felicidad no es la fama. Y nosotros desde nuestro bolsillo un poquito escaso decimos: ay, pero es más fácil llorar en un Ferrari, ¿cierto? O sea, pensamos que sí es la felicidad, pero las personas que ya están allá, en ese punto de fama, de dinero, la mayoría llegan a la conclusión que la felicidad no se encuentra en el dinero, ¿cierto? Entonces sabemos que hay algo más que lo físico, que lo material, y nuestro corazón lo desea. Nuestro corazón siempre está buscando satisfacer esas necesidades. Les aseguro que ustedes consiguen un mejor trabajo que el que tienen, o si no tienen trabajo y lo consiguen, ustedes van a seguir queriendo más y van a seguir queriendo tener uno aún mejor. Y si este mes lo promovieron y le subieron su sueldo, usted dentro de poco va a querer que vuelvan y le suban su sueldo y va a querer que lo promuevan, ¿cierto? Si usted por la gracia de Dios logró conseguir un carro, dentro de poco usted va a querer un carro más nuevo, porque es que este ya le suena hasta los espejos le suenan, ¿cierto? Entonces nuestro corazón siempre desea más, y ese deseo no lo puede satisfacer las cosas materiales ni este mundo, porque realmente Dios puso en nuestro corazón el deseo de adorar. Entonces nosotros fuimos creados con esa necesidad de adorar, de rendir culto a alguien. Eso es una necesidad natural del hombre y desde que nacemos, innata, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que si esa necesidad es enfocada en Dios, vamos a ser satisfechos y ahí vamos a encontrar plenitud en la vida. Vamos a seguir teniendo necesidades, sí, físicas. Vamos a tener necesidades materiales, las vamos a tener. Vamos a pasar por momentos de dolor, vamos a pasar por ellos, pero sin embargo vamos a encontrar la plenitud en Dios. Pero si por el contrario esa necesidad tratamos de satisfacerla en otras cosas o personas que no sean Dios, siempre vamos a estar en una carencia completa. Nuestra vida siempre va a estar incompleta. Es decir, si por X o Y razón para mí primero es mi esposa que Dios, yo voy a tener siempre la necesidad y voy a tener una carencia en mi alma. Y voy a caer en el pecado de la idolatría, porque para mí primero debe ser Dios y mi adoración debe ser única y exclusivamente para el Señor. Amén. Si yo amo más a mis hijos que lo que amo a Dios, que todavía no tengo, y si el Señor me los regala, los amaré mucho, pero le pido que siempre tenga el primer lugar Él, estaría cayendo en idolatría. Si mi trabajo es lo primero en mi vida, estoy idolatrando mi trabajo, ¿cierto? Si mi casita que me costó tanto, si mi negocio, si la empresa está primero que Dios, les aseguro que estamos en el pecado de la idolatría sin necesidad de estarnos arrodillando delante de una imagen y dándole besitos y orándole a imágenes que no están vivas y que la palabra de Dios lo prohíbe estrictamente. También es idolatría, pero el concepto va mucho más allá. Entonces los ídolos son aquellos objetos alternos de adoración hacia los cuales nuestro corazón engañado nos impulsa. A nuestro corazón a veces se le puede engañar, y cuando es engañado nos impulsa a hacer adoración a algo que no sea Dios. Eso es idolatría. Entonces estoy adorando a un ídolo cada vez que mi corazón me convence de que algo o alguien aparte de Dios me puede satisfacer. Y aquí en la primera advertencia, vamos a ver 3 advertencias que Dios nos hace estrictamente. Quiero decirles que estamos en una época muy bonita, fin de año, Navidades, ¿cierto? Son festividades que alegran nuestro corazón, que nos permiten reunirnos en familia muchas veces,
A veces en el resto del año no tenemos esa posibilidad, pero al fin de año todos hacen un esfuerzo y se reúnen muchas veces. Es un tiempo bonito que yo estoy seguro, el pastor el domingo anterior nos hablaba un poco de ello. Dios no se enoja porque nosotros celebremos el nacimiento de Cristo, así no sea en la fecha que es, pero yo estoy seguro que Dios no se enoja de eso. Dios no se enoja que compartamos en familia. Dios no se enoja que aquí celebremos, lo adoremos, que estemos contentos, felices. Pero tengamos cuidado que las tradiciones no nos lleven a caer en idolatría y empezar a adorar cosas que no son Dios. ¿Por qué se los digo? Ayer, creo, iniciaba el tema de las novenas, ¿cierto? Y quiero tocar el puntico directamente. Entonces, mis hermanos, yo personalmente no creo que Dios se enoje por una reunión donde cantemos, compartamos comida, nos alegremos y estemos reunidos en familia con los vecinos. Dios se alegra con eso. Pero mucho ojo cuando usted está dedicando adoración a algo que no es Dios, a alguien que no es Dios. Mucho cuidado si su esperanza, si su oración va enfocada a alguien que no sea Dios. Nuestras oraciones van enfocadas únicamente a Dios, porque la palabra es clara y nos dice que Jesucristo es el único camino que nos lleva al Padre y que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Ni siquiera nos dice Jesucristo niño ni el divino niño, ni Jesús pequeñito, nos dice Jesucristo hombre. La palabra es clara. Entonces, si usted participa de alguna actividad, tenga presente que la palabra de Dios le exige que no haga adoración a nada que no sea Dios. Amén. Entonces esta es la primera advertencia. ¿Para qué? Para que seamos felices. Dirán ustedes, uy, pero yo cómo voy a ser feliz si ya ni novenas puedo hacer. ¿Quién dijo que no podemos hacer una novena? Nosotros podemos celebrar, cantarle a Dios, orarle a Dios, adorarlo, compartir buñuelos, natilla, lo que ustedes quieran, pero tengan cuidado con las palabras que están pronunciando y a quién va dirigida la adoración. ¿La adoración es para San José o es para Dios? Para Dios, ¿cierto? ¿La adoración es para María o para Dios? Para Dios. Los respetamos y son un ejemplo de admiración que está en la palabra de Dios y debemos seguir su ejemplo. Claro que sí. Una mujer tan virtuosa como María, para que fuera seleccionada por el Señor para traer a Jesucristo a la tierra, yo digo que es totalmente admirable, pero nunca es merecedora de adoración, porque se nos convierte en un ídolo y estamos quitándole el lugar a Dios. Y en la Biblia ningún pasaje de la palabra, y si alguno lo conoce, lo reto a que me lo diga realmente, donde diga que María es Dios, o que María cumple el lugar de Dios, o que María es mediadora entre Dios y los hombres, o que se le debe rendir culto o se le debe hacer oración a María. Y como se los digo con todo el respeto, la admiramos, la amamos porque fue una mujer como muy pocas, la verdad, ¿cierto? Y lo mismo, este ejemplo de José, su esposo. Ojalá todos los hombres llegáramos a ser como él, ¿cierto? En ese sentido de un hombre correcto, varonil, responsable, esforzado, ¿sí? Pero no es merecedor de adoración, ni siquiera de una oración. Estas personas ya están gozando de la gloria de Dios, al igual que un día vamos a estar nosotros. ¿Ustedes se imaginan a María recibiendo todas las oraciones de nosotros? ¿Qué paz podría tener? ¿Qué disfrute podría tener? Y la palabra no nos lo enseña así. Entonces, primera advertencia: la idolatría. Bueno, y continuamos. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 de 1 de Corintios 10 lo siguiente: y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Es un pueblo completo. Hay municipios que tienen 5,000 personas, 10,000 personas, y un pueblito que decimos, este pueblito ya está como creciendo, es de 20,000 personas. Imagínense que por el pecado de la inmoralidad sexual murieron 23,000 personas en un solo día del pueblo de Israel. Y es la segunda advertencia que nos hace el Señor. Aquí la tenemos en pantalla, tiene un fueguito encendido, ¿cierto? A veces se presenta de esta manera, algo atractivo, llamativo.
y les voy a leer una definición de la inmoralidad sexual. Esta palabra proviene del griego porneia. Se traduce en el Nuevo Testamento como inmoralidad sexual, pero también como prostitución, fornicación e idolatría. Y esto significa una renuncia a la pureza sexual. Y discúlpeme que yo les hable tan abiertamente, pero yo creo que las advertencias se deben hacer claras, porque si no, se presta para ambigüedades y podemos caer. Y como dicen, soldado advertido, no muere en guerra, ¿cierto? Entonces, de esta palabra se obtiene la palabra en español pornografía, que proviene del concepto vender. Realmente la palabra pornografía proviene del concepto vender. Entonces, con todo esto que les he dicho, la inmoralidad sexual es la venta de la pureza sexual, en realidad, e implica cualquier tipo de expresión o relación sexual fuera de los límites que establece la palabra de Dios. ¿Dónde podemos encontrar los límites que establece la palabra de Dios? Mateo 19, versículos 4 al 5, y los voy a leer rápidamente. Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. No hombre, no mujer, nada más, hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Amén. Ahí se encasilla todo, mis hermanos. Ustedes pueden buscar más citas, pueden encontrar más detalles, pero si ustedes quieren saber dónde está la pureza sexual, se encuentra en el matrimonio establecido por Dios entre un hombre y una mujer. Ahí se encuentra la pureza sexual. Por fuera de eso, estamos cayendo en la advertencia que Dios nos está haciendo hoy de la inmoralidad sexual. ¿Por qué Dios nos advierte? Porque Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y que no seamos destruidos. El tema de la inmoralidad sexual es un pecado que va directamente contra nuestro propio cuerpo, y la palabra nos dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando pecamos contra nuestro propio cuerpo, estamos ensuciando el templo de Dios, donde habita Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros, y si caemos en estos pecados, es como si estuviéramos diciendo: le tiro basura a la casa de Dios y no me importa, ¿cierto? Entonces, esa es la segunda advertencia. Y tercera advertencia, vamos a leer 1 Corintios 10, versículos 9 y 10. Nos dice la palabra en el nombre del Señor: tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos. Algunas versiones dice: tampoco deberíamos poner a prueba al Señor como hicieron algunos de ellos. Y luego murieron mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Entonces, aquí viene otra advertencia, y es la tercera que vamos a ver el día de hoy, con la cual vamos a identificar cómo podemos ser bendecidos y vivir en felicidad realmente, ¿sí? Dice la palabra que tentaron a Dios y lo tentaron murmurando contra Él. A unos los mordió serpientes, murieron, y otros dice que vino el ángel de la muerte y los destruyó, ¿cierto? Entonces la tercera advertencia es: no tentemos a Dios. Y la palabra de Dios es clara. En Mateo 4, 5 al 7 nos dice y nos muestra el pasaje donde el Señor fue llevado al desierto y el diablo trató de tentarlo. Lo llevó al pináculo del templo, o sea, al punto más alto del templo, y le dijo: lánzate, que aún a sus ángeles, porque escrito está, le dijo Satanás a Jesucristo, le dijo: escrito está que aún a sus ángeles enviará para que te recojan y te levanten, ¿cierto? Y el Señor le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no lo provocarás. De acuerdo a la versión, dice aquí, las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces, ¿cómo ponemos a prueba nosotros a Dios? ¿Será que nosotros nos vamos a ir al edificio más alto de Sogamoso, que tendrá 15 pisos, y nos vamos a lanzar? Es difícil que lo tentemos de esta manera, o que lo pongamos a prueba en esta manera, ¿cierto? Pero sí lo ponemos a prueba cuando murmuramos y nos quejamos de Dios. Y qué peligro es quejarnos de Dios. A veces, cuando tenemos una pérdida familiar,
cuando tenemos una situación difícil, perdemos el trabajo, perdemos nuestra salud, perdemos las bendiciones que Dios mismo nos ha podido entregar en otro momento, llegamos hasta el punto de quejarnos de Dios. Pero yo, ¿qué hice para que Dios me trate así? Yo no me merezco esto, yo he sido bueno, yo he sido trabajador, a nadie maltrato, hasta le doy a las personas que no tienen, y podemos caer en el pecado de tentar a Dios. ¿Por qué? Por nuestra boquita y por nuestra murmuración. Entonces Dios nos está advirtiendo para que no nos suceda lo que le pudo suceder al pueblo de Israel. Amén. Pero hay algo especial, y con esto vamos a llegar al punto que yo creo que todos quieren escuchar. Ya es como mucho fuego, mucho castigo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ser felices? Pues como les decía, soldado advertido no muere en guerra. Entonces Dios quiere que nosotros andemos con la cara baja, tristes, bravos, apachurrados. De ninguna manera. Dios quiere que nosotros seamos un ejemplo de vida. ¿Y quién va a querer seguir el ejemplo de alguien que vive amargado? ¿Qué tal que yo, cuando niño, viera a un señor amargado y yo le dijera a mi papá: papi, yo quiero ser algún día como ese señor, mire esa cara de amargura que tiene? Sería raro, ¿cierto? No creo que sea el ejemplo que queremos seguir. Realmente, si nosotros vamos a ser la sal y la luz de este mundo, los que vamos a alumbrar en la oscuridad es la maldad que hay en este mundo, y la luz proviene de Jesucristo, nosotros la tenemos, vamos a iluminar este mundo. Tiene que ser con un ejemplo digno de seguir, como yo me imagino que era el Señor Jesús, ¿cierto? Yo me imagino que el Señor Jesús era lo más hermoso y más digno de seguir. De pronto no era ese rubio de pelo largo, de ojos claros que nos muestran en algunas películas. De pronto era barbado, de piel un poco no tan blanca como probablemente pensemos, ¿cierto? Porque él era de rasgos judíos, como son los judíos, ¿cierto? Pero sin embargo, más que su apariencia física, era lo que él irradiaba, lo que él mostraba, porque él mismo era Dios y el Espíritu de Dios estaba en él. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos lograr. Entonces, si queremos llegar a la felicidad, cuidémonos de estas tres advertencias. Primero, Dios nos los advierte porque Él no quiere que nosotros pasemos por lo que tuvo que pasar el pueblo de Dios. De los que salieron de Israel en el momento en que inició esa travesía, el Señor no les permitió entrar porque cayeron en el pecado de la murmuración contra Dios, se quejaron contra Dios y por eso no pudieron entrar a su bendición y a su tierra prometida. Pasaron 40 años y hasta que murieron los últimos de esa generación, ni siquiera a Moisés se le permitió entrar, que era quien guiaba al pueblo. Amén. Entonces el Señor nos quiere decir esto hoy. Queremos estar en felicidad, seamos felices, disfrutemos las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, reunámonos con la familia, alegrémonos, comamos, ¿cierto? Disfrutemos, de verdad. Usted puede, mire, recuerdo una Navidad en que mis hermanos y mi papá y mi mamá nos reunimos, salimos a dar una vuelta, no teníamos muchas posibilidades económicas, salimos a dar una vuelta en un carrito, el primer carrito que tuvimos como familia, y la pasamos delicioso. No compramos nada, o sea, por ahí alguito de picar muy básico. Nos reímos, llegamos a la casa y nos pusimos a danzar ahí como familia, con canciones súper alegres que no ofendían a Dios. La pasamos delicioso, una de las mejores Navidades que yo recuerdo. No había dinero, no habían grandes banquetes, pero estaba Dios con nosotros y estábamos felices. Ahora, si tenemos posibilidades, pues podemos hacer algo hasta más agradable y más rico, ¿cierto? Pero ¿qué no vamos a hacer? No vamos a tentar a Dios, no vamos a provocar la ira de Dios, ¿cierto? No vamos a caer en inmoralidades sexuales. Y mucho ojo, porque a veces estas fiestas se prestan para el desenfreno, ¿cierto? Y por último, no vamos a caer en la idolatría. No vamos a adorar a nada que no sea Dios. Entonces, ojo, si a los niños le estamos enseñando que el motivo de la Navidad es Papá Noel, cuando realmente el motivo de la Navidad es Jesús, ¿cierto? Ese es el verdadero motivo de la Navidad, y a veces se nos ha olvidado porque nos han metido un personaje ficticio en el cual nos dicen que ese es el motivo de la Navidad. Así vamos a celebrar. ¿Cuál es la salida para estas advertencias?
Nos dice la palabra en el versículo 13 de 1 Corintios 10. Las tentaciones que enfrentan su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. Para que esto suceda y Dios nos muestre la salida, nosotros debemos confiar plenamente en Dios y poner nuestra fe únicamente en Él. Esta es la forma en que nosotros salimos de esas tentaciones, de caer en idolatrías, de caer en inmoralidades, de caer en ofender a Dios con nuestra lengua. Solamente si ponemos nuestra fe en Él y estamos cubiertos con la palabra de Dios. Miren cómo el Señor Jesucristo le respondió a Satanás: escrito está. Y le dijo escrito está porque Él conocía la palabra de Dios. Entonces, si nosotros desarrollamos el hábito de leer la Biblia, de estudiarla, vamos a estar más protegidos y más fácil vamos a tener la salida cuando lleguen las tentaciones. Amén. Por último, el Señor quiere y nos invita a alegrarnos. Y dice Filipenses 4, del 4 al 7. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, dice la palabra de Dios. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿quién es el motivo de la Navidad? Cristo Jesús, ¿cierto? Jesús. ¿Quién es el motivo de nuestra felicidad? Jesús es el motivo de mi felicidad. ¿Quién es el motivo de mi salvación? Jesús es el motivo de mi salvación. Y si usted quiere, dígalo. Y yo sé que Dios se va a agradar en que usted se lo confiese. Cristo es el motivo de mi felicidad. Si quiere repetirlo, dígalo con toda confianza. Cristo es el motivo de mi salvación. Cristo es mi Señor. Y Cristo es todo para mí. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Denle ese aplauso al Señor, que es para Él, déselo con toda confianza.